Bueno, estamos con la doctora María del Carmen Mangola, a quien agradecemos. Ella es médica sexóloga. Nos parecía importante que desde nuestro programa de políticas públicas hablemos sobre una cuestión que tiene que ver con la salud, tiene que ver con el hombre, tiene que ver con la mujer y tratarlo desde un lugar serio. Estamos en un horario apropiado y me parece que la sexualidad se puede hablar a partir del respeto. Las sociedades han evolucionado, las sociedades han incorporado derechos, han tratado de igualar la relación entre hombres y mujeres y nos parece que podemos hablar justamente a partir de que hoy, 8 de agosto, se festeja el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Y nos parecía importante rescatar por qué se da esto, en qué circunstancia y como para después marcar algunas cuestiones que nos parecen que son importantes. En primer lugar, muchas gracias por tu tiempo, tu buena predisposición, María del Carmen. Yo te voy a nombrar así como María del Carmen, si no te molesta. Eh, y bueno, hablemos este día en particular. ¿Por qué se da? Dale, muchísimas gracias, te agradezco mucho porque nos conocemos, estos espacios son fundamentales, fundamentales para todo lo que tiene que ver con la educación, los medios de comunicación y la educación, para mí es la herramienta, así que te agradezco a vos esta posibilidad del espacio que podamos sentarnos a charlar sin tabúes, sin Juicios y intentar derribar algunos. Sí. estereotipos, porque de eso también se Y, trata. La sexualidad la exacto. vivimos como cada uno la disfrute. Totalmente. Y de lo que hoy me convocaste para charlar, que tiene que ver con el orgasmo femenino, que haya un día específico en el que nos podamos hablar en una reivindicación de los derechos de las mujeres, ¿no? Desde hace años. ¿Por qué? Porque el orgasmo está relacionado con el placer y estuvo vedado en el placer en la mujer desde años y años y años. Solamente se hablaba desde el lugar de la reproducción como sexualidad y todo lo que tenía que ver con placer y autoestima no se hablaba nada. Y el único, digamos, lo único relacionado con el placer tiene que ver con el orgasmo. Por eso en las consultas, en lo que charlamos, es altísimo el porcentaje todavía de consultas de mujeres que no tienen orgasmo, que no hay deseo, que no tiene no hay antecedentes de la búsqueda del placer, porque estuvo vedado desde la construcción social, en nuestras propias construcción subjetiva de la sexualidad, no se nos permitió el placer. Siempre se relacionó a las mujeres con la reproducción. Entonces, bienvenido sea este día que reivindica el placer de la mujer, que podamos hablar, que sepamos que el orgasmo forma parte de lo que nosotros llamamos una curva de respuesta sexual. En esa curva de respuesta sexual yo necesito del deseo para poder tener una excitación, para poder tener una curva que se llama, además de la excitación, una meseta, el orgasmo, y después hay un periodo de resolución. Por eso el orgasmo forma parte de esta la curva de respuesta. Y ¿por qué lo nombro como parte de la curva de respuesta? Porque sin deseo, sin ganas, sin apetito sexual, no hay orgasmo. Entonces, este orgasmo, la consulta, que muchas veces la tenemos nosotros cuando charlamos y vamos bien a fondo, charlando de cuánto tiempo hace, nos damos cuenta que no hay orgasmo porque en realidad no hay apetito, no hay deseo sexual. Y siempre que no haya apetito ni deseo, no hay orgasmo. Entonces, tenemos que retomar toda esta construcción. También se nos fue vedado todo lo que esté relacionado con el orgasmo y el deseo, que son las fantasías, y poder, yo siempre le digo a las mujeres que consultan, darnos el permiso de fantasear. Ese permiso que históricamente se nos fue negado, poder permitirse la fantasía y el deseo. Y a través de eso se puede llegar a un orgasmo. Primero con una misma, porque también nos tuvo vedado la posibilidad de investigarnos, de recorrernos, de investigar sobre nuestro propio placer. Y después para poder encontrarnos con otras personas
y poder decir por dónde va para llegar al orgasmo. Sí. Yo entiendo todo esto, me parece que tiene que ver con etapas que hemos vivido, ¿no? La represión, la historia propia de nuestro país, el mundo, la educación religiosa que muchas veces marcaban a las mujeres, a los hombres, que determinadas prácticas eran pecados, que nos inhibían a cuestiones que tienen que ver con lo natural, la sexualidad nace con nosotros y muere con nosotros. Estamos hablando de la sexualidad, el potencial que tenemos como sujetos. Y no estoy hablando solamente meramente en el acto del coito, sino de la sexualidad entendida como un todo. Y Claro. todas estas cuestiones me parece que son buenas plantearlas, Ujú. principalmente porque también era una relación de poder. El hombre podía o el hombre buscaba, pero la mujer estaba exclusivamente casi como un objeto de reproducción, o un objeto del deseo Exacto. del hombre, pero no de ella de llegar al disfrute pleno. Y esto también hay que discutirlo. Sí, sí, inclusive, bueno, no es el tema de hoy, pero alguna vez hablemos también de los varones que tenían el permiso, pero aprendieron mal también. Aprendieron mal en esta construcción de las masculinas, aprendieron mal. Entonces, y como decís vos, siempre yo digo, recordemos que la sexualidad es lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y mirá todo lo que tiene que ver con esto. Y la función que tiene que ver con autoestima, placer y la reproducción. Y nos acotaron a un pedacito, como decís vos, de la reproducción, la mujer en el lugar de la casa, solamente de la casa para la reproducción, y jamás se permitió hablar de lo que tiene que ver con el deseo. Si le sumamos inclusive que la pastilla de la anticoncepción la tenemos por la década de los 60, el riesgo de un embarazo hacía también que muchas de las mujeres, antes de que tuvieran una pareja heterosexual, ¿no? Antes de la pastilla anticonceptiva, los temores al embarazo, hay- se jugaban muchísimas cosas. Y hoy se sigue jugando, como vos decís, eh, la verdad que no, nos siguió martillos, digo por ahí, nos siguió martillando esta culpa por permitirnos el placer, por permitirnos ir más allá de lo que nos dijeron que debíamos hacer. Entonces, y sigue, sigue en la consulta, en la cotidiana, en la que tenemos ahora en el consultorio, sigue estando y es la parte más difícil de poder desandar porque tuvo que ver con una construcción desde que nacemos, que nos dijeron que las mujeres teníamos vedado lo que tenía que ver con el placer, que no nos no, no, el, a ver, se suponía que si vos tenías placer, pertenecías a un grupo de mujeres que tenía que ver con la prostitución. Así fue como se educó. No estoy diciendo que sea correcto, ¿eh? Sí digo que nuestras subjetividades fueron construidas y después si en algún momento tenemos otra charla hablamos de los varones también. No, no, y esto también de poseer el hombre como poseer el cuerpo de la mujer y Claro, de que, digamos, de una dominación y creo que es una cuestión compartida, consentida, de todas las experiencias. Estoy hablando de una relación heterosexual que puede ser también sí, una relación de iguales, esto no cambia, pero que ujú, tenga respeto y conocerse. Y yo te digo que hay otras cuestiones que me parece que cada cultura y que todavía persiste, ¿no? Porque hay países orientales, hay en África todavía donde a la mujer se la practica la ablación sí, del clítoris para que no tenga sí, goce. sí, Digamos, hay cuestiones que la sociedad ha evolucionado, pero todavía cuestan en ciertas culturas o en ciertos lugares del mundo, todavía estas prácticas siguen presentes. sí. No, en nuestro país, Bueno, yo, no, pero también hay otro tipo de represión que también dificulta la igualdad o la mm, relación pareja entre pares. claro. Mira, ¿sabés lo que digo en relación a eso cuando hablamos del clítoris? Es el único órgano cuya función es la del placer, no tiene otra.
y como dijiste vos bien, hay todavía culturas africanas donde se produce la ablación a niñas de 12 años del clítoris, pero nosotras, quienes nos hemos educado eh, en toda esta cultura occidental judío-cristiana, también hubo una extirpación simbólica del clítoris. Hay una literal y otra simbólica, que es lo que dijiste vos, en la que nos fuimos construyendo por el peso que tuvo y que siguen teniendo algunas religiones, algunas creencias. Es una sumatoria que todavía hoy sigue haciendo que las mujeres sientan culpa si tienen un momento de placer. Y yo pienso también, corregime si no es así, ¿no? Porque en esto de castigar a los cuerpos o de someter a los cuerpos, eh, algo que Foucault decía, ¿no? Vigilar y castigar, digamos, de qué lugar todavía se sigue reprimiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre digo que hicieron muy buen trabajo porque lo veo en el consultorio, lamentablemente, ¿no? Y que para nosotros quienes estamos en consultorio es dentro de la consulta es la parte más difícil de tratar. Uno puede, en la consulta que hay en relación al placer y al deseo, empezamos a ver todo lo que es la parte emocional, la parte orgánica, pero todo lo que tuve con esa construcción en relación a las creencias y a la culpa, lo más difícil de trabajar, ¿no? Por eso digo que hicieron muy bien y de manera sistemática y en esta y por este lado del planeta, en la parte occidental. Pero bienvenido a estos espacios para que No, podamos desconstruirlo. no, por supuesto, la deconstrucción de esto y empoderarse Sí, de otro lugar. Hay una cuestión que me parece fundamental, las políticas públicas, la salud pública, sí. los espacios donde las mujeres tienen la posibilidad de ir a los centros de salud, a los consultorios psicológicos, los consultorios sexológicos, digamos, donde el Ujú. especialista pueda charlar estos temas. Y creo que esos están garantizados y creo que podemos todavía trabajar para que estas situaciones cambien, porque sabemos perfectamente que todavía hay muchas mujeres que necesitan esta libertad en el ámbito privado, en el ámbito de su propia sexualidad. Sí, sí. Vos sabés que en relación a esto yo siempre discuto en las políticas de salud. No existen los consultorías sexuales, sexológicas, no existen. Ningún efector de salud, bueno, nosotros los privados lo tenemos, pero tenemos los consultorios, bueno, valga la redundancia, consultorios privados, pero en la parte pública no hay una consultoría sexológica, que también, sabiendo todas estas variables, a mí lo interesante, lo que, viste, estas cuestiones que vos soñás a veces para seguir este, desenredando un poquito estas estructuras que nos construyeron, es que estén en espacios que tengan que ver con la salud que no sean los hospitales. Por ejemplo, una consultoría sexológica en un espacio de cultura que tenemos en Santa Fe varios lugares, también en los hospitales, pero que exista la consultoría sexológica, que se pueda ver la sexualidad como parte de la salud, que se pueda ver el placer y autoestima como parte de salud, que no siga siendo la salud relacionada únicamente con la enfermedad o con ausencia de enfermedad, porque hace mucho que, no por suerte, por militancia, la Organización Mundial de la Salud no define a la salud más allá de la enfermedad. Entonces, que podamos tener esto y podamos tener consultorías sexológicas en espacios públicos, la verdad que sería un paso que muy adelantado con efectores públicos que estén capacitados, capacitadas también para poder hacerlo, ¿no? Sí, la salud psicobiosocial, digamos, marcada en un contexto histórico, en una cuestión no solamente individual, sino colectiva. Y yo estaba pensando, Exacto. hablabas de la cultura, pero también puede ser un club, puede ser una organización social, porque no hay que perder Totalmente. ya no hay que perder la alegría. En algún momento se habló de la revolución de a partir de la alegría y creo que la alegría nos Sí, da también salud, digamos, el encontrarnos, el abrazarnos, en pensar contenidos es fundamental. Y quién mejor si eso se da fruto a una relación de pareja o una relación donde el disfrute esté presente.
Sí, mira, yo tengo como experiencia el año pasado, hicimos una experiencia piloto con una colega que es Natalia Ganín, o cursos para el público en general de lo que tiene que ver con introducción a la sexualidad. Y la verdad que es maravilloso, porque vos tenés una rueda de la cantidad de personas que fuera, y pues nos ponemos a intercambiar nuestras propias construcciones en relación a la sexualidad, con un marco teórico, con que nosotros lo poníamos en juego, con como decís vos, desde con unos mates, con disfrute, con actividades. Y todo lo que se mueve, y más, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de ser personas, adultos mayores y adultas mayores, la verdad que es una experiencia maravillosa esto que vos decís y que tiene que ver con poder tomar la salud desde ese lugar, desde el lugar de la alegría, tiene que ver con el bienestar económico también, que tiene que ver con un bienestar social, psicológico. Mirá si la vamos a dejar en la vieja definición que tenía que ver con ausencia de enfermedad. Salud es muchísimo más que eso. Y la salud sexual también, Ah, ya, conocer nuestros derechos sexuales. por supuesto, y antes de estudiar el aprender salud a partir de un muerto, creo que de un cuerpo inerte, creo que eso cambió la concepción y creo que tiene que ver con un marco teórico totalmente distinto. Eh, Totalmente. María del Carmen, la última propuesta para ir cerrando la nota, porque me parece interesante, Sí, pero también que vos convoques a las mujeres, que hay tantas mujeres que necesitan preguntar, obtener respuestas, sentirse que no están solas, me parece eso es algo que es importante. El cierre es para vos. bueno, en principio yo acá siempre tomo la palabra, la robo a una psicoanalista sexóloga que es Helen Kaplan. Helen Kaplan decía que la fantasía es la antesala del deseo y a partir de ahí lo que tiene que ver con el placer y el orgasmo. Así que yo invito a todas las mujeres a animarnos a fantasear, a recordar que esa fantasía tiene que ver con la antesala del deseo y del bienestar y la salud plena dentro de la sexualidad. No importa las edades, podemos ser No importa, no, desde que nacemos hasta que nos morimos. así es. Gracias, María del Carmen, y seguramente seguiremos charlando, porque hay temas, me parece, Dale, para seguir charlando. dale, muchísimas gracias a vos por este espacio. Te dejo un abrazo.